Hola, muy buen día. Bienvenidos al domingo de estudio bíblico aquí en Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida. Ojalá que nos acompañen todo el estudio para que lean con nosotros hoy que estamos en Marcos capítulo 6. Vamos a estudiar del versículo 14 al 29 y como siempre sean bienvenidos. Nuestro propósito es proclamar la escritura, la palabra de Dios y tomarla en contexto y estudiarla juntos, porque sabemos que no hay nada más importante que lo que Dios nos dejó y nos dejó su palabra para vivir una vida agradable a Él. Sabemos que somos seres fallidos, en la carne fallamos, pero por eso necesitamos la guía de nuestro Señor para poder seguir sus caminos y ser agradables a la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos de nuevo, apreciamos sus oraciones. Ustedes que tienen una relación con el Señor ya, muchas gracias por levantarnos a nosotros aquí en Pajacuarán, Michoacán, en sus oraciones. Y con eso vamos a pasar a nuestro estudio de hoy, que es precisamente Marcos 6, versículo 14 hasta el 29. Y vamos a leer el texto y después entraremos en contexto estudiándolo. Y dice la palabra del Señor: Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodias le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodias danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo, ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Señor, le damos gracias por este día que podemos venir a estudiar su palabra, Señor. Como siempre, pidiéndole que usted sea nuestro maestro, que su Espíritu Santo nos llene las mentes, corazones y este lugar, y a la distancia llene a los que están escuchando y acompañándonos en este estudio, Señor. Bendiga su palabra, Señor. Enséñanos, háblenos por medio de ella, Señor. Instrúyenos e edifíquenos para poder andar en sus caminos, Señor, para poder caminar santificados por su mano, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar su palabra y estar en su presencia, Señor. Bendíganos, ayúdanos, Señor. Toda gloria y todo honor es para usted, Padre. En el nombre precioso
majestuoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues venimos aquí, ya viendo el Señor todo lo que había pasado, todo lo que había, los milagros que habíamos visto en los capítulos anteriores, y todo hasta llegó la fama de nuestro Señor, como dice aquí el versículo 14 de este capítulo 6 de Marcos: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo Juan el Bautista: ha resucitado de los muertos, por eso actúan en estos poderes. Ahora vemos cómo Marcos, nos está llevando una historia a este punto. Claro que ya había pasado lo que es esta situación, ya había pasado este acontecimiento. Pero vemos cómo Marcos nos va a llevar hacia atrás a estudiar y ver qué clase de familia son los de Herodes. Está hablando de Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande o Herodes Magno, que a su vez trató de matar a Jesús. Ese mismo, el papá de este hombre, quiso matar a Jesús cuando era bebé. Eso lo podemos ver en Mateo 2, del versículo 1 al 18. Pero como está muy largo el texto y podemos leer en otra ocasión, vemos de qué clase de familia es esta y qué clase de mentalidad y de corazón tienen. Y a veces el padre hereda esos genes de odio, de envidia, de codicia a sus propios hijos. Y este hombre, Herodes Antipas, que es precisamente hijo de Herodes Magno, es el que está ahí escuchando y es el que está haciendo esa aseveración y diciendo: es que no es Jesús, es Juan Bautista, al que yo decapité. Está pensando que, esa es la culpabilidad que lo está llenando a este Herodes. Pero vamos a ver que la historia de estos hombres, de esta familia de Herodes, el Herodes el Grande murió y su reinado fue dividido entre tres partes. Uno de sus otros hijos de este Herodes era Arquelao, y este Arquelao que recibió a Judea y a Samaria en esa parte. O sea que el reino fue dividido en tres partes de toda esa región, y este Arquelao recibió a Judea y Samaria para gobernarla, y Turea y Traconites al norte de Galilea, todo ese rumbo. Antipas, que controlaba Galilea, y Perea era el territorio principal donde Jesús predicaba. Entonces, los reportes del ministerio de Jesucristo, que aumentó por causa de los discípulos que salieron que mandó Jesús, pues extendió más la fama de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora ha llegado a oídos de este hombre Herodes Antipas. Marcos le llama rey porque así quería llamarlos, y en verdad eran rey porque era su codicia de poder, que se hacían llamar reyes, y en realidad eran tetrarcas, o sea que eran mandados. Su gobierno de ellos, el gobierno romano, controlaban por lo que es el gobierno romano, y los mandaban para que reinaran sobre esas regiones que estaban ocupadas por los romanos. Entonces, este Antipas se había casado con la hija de un rey llamado Aretas IV, pero él la dejó para juntarse con Herodias, esposa de su medio hermano Felipe. Y ese Herodes Felipe era el que tenía la tercera parte del reinado de ese rumbo. Entonces, esta era una mezcla de maldad de la cual Juan el Bautista los enfrentaba a este hombre, a Herodes Antipas. Le decía: estás pecando, estás en pecado, eso no te es lícito, le decía a él. Y Juan, por eso le podemos llamar el original Juan sin miedo, porque él siempre no tenía miedo ante el poder de estos hombres, porque como vemos, su poder era muy grande y ellos podían hacer lo que fuera. Era una mezcla de ese gobierno como lo vemos hoy en día, más o menos.
los gobiernos políticos se asociaban con los poderes eclesiales o los poderes de los líderes religiosos, y hacían esa mezcla de poder apoyándose unos con otros. Entonces Herodes se le complacía un tanto a agradar a los líderes religiosos de esa época. Pero en este momento estamos viendo cómo Juan enfrentaba a este malvado rey por sus atroces pecados. También a la mujer era la que estaba más enfurecida contra de Juan, esta Herodias. Cuando este Herodes escuchó las grandes obras de Jesús, estaba seguro que era Juan Bautista. Así lo miraba este hombre Herodes a Juan, que era enviado por Dios de verdad. Y así que es como que se veía un tanto como que pensó que Juan Bautista había regresado de la muerte para condenarlo. Pero era la conciencia de este hombre que lo estaba molestando, pero no estaba dispuesto a encarar su pecado y arrepentirse. Es una cosa que todos los hombres llegamos a tener, remordimientos, y es muy diferente el remordimiento al arrepentimiento. Hay algo en nosotros que Dios implantó que se llama conciencia, y nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Entonces algunos todos llegamos a tener ese movimiento de conciencia cuando se llama remordimiento, pero no todos llegamos a ese punto donde procede el arrepentimiento. Y así está este hombre Herodes, que su conciencia lo molesta, el remordimiento está en él, pero no está en él arrepentirse de sus pecados. Y así es la diferencia en los seres humanos. Muchas veces hay el remordimiento porque eso está como seres humanos en nosotros, pero no está el arrepentimiento de arrodillarnos y pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y eso es lo que debemos hacer cada día nosotros. Y continuando aquí, dice el versículo 15, otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Estamos hablando de gente ahí en la región de los judíos. Y a esas palabras que acabamos de leer en este versículo 15 nos indica el contraste en cuanto a las expectativas de Israel, las expectativas que tenía ese pueblo a la venida de sus Mesías. Y nos queda claro que muchos de ellos no reconocieron la misión divina de Jesús, porque estaban las señales allí y ellos no lo reconocieron como su Mesías. Eso también era grave para esa gente que no lo vieron como su Mesías. Nomás es un profeta o es alguno de los profetas, pero eso no es indicación de que es un enviado de Dios y que tienes que prestar atención a él. Pero también se les pasó y no pensaron en que el Mesías estaba en sus medios. Pero vemos todos esos versículos del 16 al 21, dice, y al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado a los muertos, porque él mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel, por causa, precisamente dice aquí, por Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Eran medios hermanos en sí, pero era la mujer de su hermano. Ella se había casado con él y no es que Herodes la haya robado a ella, a su hermano, sino que ella estaba también consciente y se quiso ir con Herodes Antipas y dejar a Herodes Felipe ahí. Así que se juntaron. Y aquí dice el 18 que decía, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y eso le daba convicción a Herodes que estaba en pecado y también a la mujer. Y la mujer no podía ni ver ni oír de Juan. Era tanto el odio, era mucho más grande el odio de Herodias que de Herodes. Pero vemos aquí, Herodias le acechaba, dice el versículo 19, y deseaba matarle y no podía. El 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Lo tenía encerrado
pero lo tenía protegido, que Herodes no podía mandar a nadie a matarlo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. O sea, él escuchaba las prédicas de Juan. Por esa conciencia en él lo hacía querer escuchar a Juan, pero no lo llevaba a ese lugar donde tenía que arrepentirse de su pecado. Pero aquí pasó en el versículo 21, dice, pero venido un día oportuno a que Herodes en fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea. El mensaje de Juan para Herodes, que su divorcio no era legal ni moral, eso afectaba un tanto a Herodes, pero enfurecía a Herodías. Y dice aquí el versículo 22, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Pero en primer lugar, ya vemos que el plan es un plan de Herodías aquí, que mandó no nos dice la edad, pero era una jovencita, la muchacha que entró a bailar en la fiesta de este Herodes. Y la realidad era que sabía la clase de hombre que es Herodia, y lo quiso mover por ese lado. Le movió la seducción y cayó. Había sido hermosa esta muchacha y lo sedució para agradar los instintos carnales de este Herodes, que era un sádico, era hambriado de poder. Y nada más le importaba a él tener el poder y los lujos y también las lujurias que le traía ese poder. Vemos que este era el plan macabro que realizó esta mujer y su hija. El versículo 23 al 25 nos dice, y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Es esa exageración, la mitad de su reino. Pero estoy seguro que eso lo dijo como algo como decir, lo que tú quieras te lo daré. Es alguna manera exagerada de decir, me agradas tanto, muchacha, que te doy lo que tú me pidas. Y esa era la lujuria actuando en ese hombre. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan Bautista. Por fin se me va a hacer matar a este hombre. Entonces el 25 nos dice, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Así que ese es el encanto que causó esta mujer a Herodes. Herodes sabía, vemos que él estaba escuchando las prédicas de Juan. Él sabía lo bueno y lo malo. Y como siempre nosotros tenemos la habilidad de saber lo bueno y lo malo por parte de nuestra conciencia que nos indica qué es bueno y qué es malo. Pero a veces queremos escoger lo malo porque nos trae placer. Pero vemos que eso no es agradable al Dios Todopoderoso. Esta mujer movió, junto con su hija, movieron cosas en Herodes que son pecaminosas. Y como vemos, él tenía esa conciencia que lo molestaba por causa de lo que le había hecho a Juan. El hecho de que lo había arrestado era muy mal para Herodes, ya de por sí era cosa muy mala. Pero ahora quieren ir un paso más allá. El pecado va a eso, lo que hace en las gentes. Que el pecado no se queda en ese lugar. Se va aumentando, se va agravando, se va haciendo más grande. Y el pecado te va arrastrando. No es una cosa que tú puedas decir, como hay muchos adictos que dicen, no, yo uso esto, yo tomo, yo fumo, yo suervo estas cosas, pero a la hora que yo quiera la dejo. Y sabemos que no es cierto. El pecado es así. El pecado te arrastra, te quita tu moralidad, te quita tu conciencia. Y tú quitas mucho peor cosa que puede quitarte el pecado es el temor a Dios. Es lo que el pecado hace, destruye tu ser, destruye tu espíritu. No es algo que haces, después me arrepiento. Muchos dicen, bueno, y eso es muy, muy, muy común oír, bueno,
Dios es bueno, claro que es bueno. Voy a esperar hasta el momento que yo voy a morir y me arrepentiré de todos mis pecados. Y entonces vendré y pediré perdón al Señor. Pero Dios dice que Él no le prometió el mañana a nadie. ¿Quién dice que tú vas a tener tiempo de arrepentirte y de volverte a Dios? ¿Qué tal si tu muerte es repentina? Entonces, eso es lo que causa el pecado, esa destrucción que va de mal en peor, de mal en peor. Y esto es lo que estamos viendo aquí, que lo encantaron a Herodes con su lascivia, con los sentimientos sucios que tenía en él, y eso causó él que tenía que darle lo que pidiera a esa muchacha. La mujer sabía, la mujer es muy astuta, Herodias, y que sabía cómo mover a Herodes y a llegar a hacer lo que hiciera, lo que ella quería. Ese gesto de que entregarle medio reino, claro que era exagerado, pero la joven Salomé aprovechó por su madre Herodias, que odiaba de gran manera a este Juan Bautista. ¿Por qué lo odiaba? Porque les decía que se arrepintieran. Eso es lo que sabemos, que era la predicación de cuando estudiamos al principio de nuestro estudio aquí en Marcos, cuando vimos a Juan Bautista, era lo que predicaba, que vinieran al arrepentimiento porque el reino de Dios está aquí. Y es cuando estaba Jesús allí. Pero vemos la reacción de Herodes. En el versículo 26 aquí de Marcos capítulo 6 dice, el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharlas, no podía arrepentirse. Para él era más importante agradarle a sus amigos, a los poderes fácticos que estaban con él, que obedecerle a Dios. Y así muchas veces pasa en nosotros los seres humanos, que muchas veces queremos agradarle más a los demás que a nuestro mismo Dios. Y esto nos lleva más profundamente, más dentro del pecado, cuando queremos agradar a los demás, en vez de agradarle a Dios. Él ya estaba en un lugar muy oscuro en su pecado, pero fue adentrándose más en las tinieblas de su pecado al llevar estos movimientos así. Le daba vergüenza decirle que no a la muchacha, a Salomé. Le daba vergüenza no cumplir con su promesa en vez de salvarle la vida a un hombre inocente. Y dicen los versículos 27 al 29. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, la decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en un plato y se lo dio a la muchacha. Y la muchacha se lo dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron, tomaron un cuerpo y le pusieron en un sepulcro. Ahí las acciones de alguien, los pecados de alguien causaron la muerte de un hombre justo. Todo ¿cómo vemos que Marcos retrocede en la historia? Contándonos de la manera que Juan Bautista ha sido cruelmente e injustamente arrestado y asesinado. En este relato rápido se puede sentir la tensión en el palacio, porque Herodes respetaba con temor a Juan. Pero vimos que lo escuchaba predicar a Juan en secreto, le gustaba oírlo a él. Pero como vimos en la palabra, lo dejaba perplejo las enseñanzas de él. Quizás tenía indicios de remordimiento, pero no tenía indicios de arrepentimiento una vez más. Por otro lado, Herodias se odiaba tanto a Juan que lo quería muerto y, como hemos visto, esperó específicamente el momento justo y el momento adecuado y más conveniente para llevarlo a cabo. Esta par era de una gran manera malvados, los dos, no solamente la mujer. Nos recuerdan a otro par de horripilantes personajes en el Viejo Testamento. El rey Acab y Jezabel. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18 y hasta el capítulo 21 está la historia de estos
Eran tan malvados estos que el gran profeta Elías estaba petrificado de ellos, más bien de Jezabel, más que de acá, del rey de acá. Nos acordamos que los grandes milagros que hizo Elías, cuando él se burlaba de los dioses de los paganos, cuando hicieron un gran montón de leña los dos y lo retó Elías. Es decir, échenle agua a mi montón y mi Dios lo va a encender. Y los otros le tenían a su propio montón y sus dioses nunca le respondieron. Y Elías decía, ¿es que tú acaso sus dioses están dormidos que no lo oyen? Pero miren, échenle agua a mi montón de leña. Es claro que estoy parafraseando. Pero el caso era que Dios encendió el montón de leña que Elías tenía, a que lo hagan mojado de agua. Después de esa demostración de poder, después de esa demostración de que Dios estaba con Elías, cuando venía al caso de Jezabel, estaba terrificado este hombre. Tenía terror de esa mujer, Elías, y huía de ella. Así de malvada era esta mujer. Pero a veces sabemos que el Señor tiene más poder para deshacerse de estos personajes. Así que cuando estaban en ese banquete del cumpleaños extravagante por su gran demostración de riqueza y de todas las provisiones de placer, los judíos nunca hubieran permitido que una mujer danzara frente a un grupo de hombres. Y en ese tiempo la mayoría de madres jamás dejarían que sus hijas lo hicieran, pero Herodías lo hizo porque tenía ese plan. Conocía bien a su amante, porque eran amantes, no eran esposos, a su amante Herodes Antipas, y usó la belleza de su hija Salomé para convencerlo, para hacerlo que hiciera lo que ella quería, ir a matar a Juan el Bautista. Era realmente macabra la mente de esa mujer. Salomé obedeció a su madre sin ningún empacho también. Cuando Herodes escuchó la petición macabra de la muchacha, se arrepiente de gran manera y tristeza de haber prometido en frente de la gente. Y como vimos una vez, la gente le importaba más que hacer lo bien delante de Dios. Y tenía que cumplir con lo que prometió. Herodes no había tenido la valentía de hacer caso a las palabras de Juan. Ahora tenía que cumplir con su propia palabra y como resultado un hombre totalmente inocente moriría. Otro detalle triste de esta situación, de esta historia, es que no hay ninguna evidencia de que algún líder judío haya tratado de ayudar a Juan cuando lo apresaron. Después de su arresto, la gente común de esos tiempos consideraba a Juan un profeta enviado por Dios, y en realidad así lo es. Pero los líderes religiosos ni siquiera escucharon su mensaje, mucho menos obedecerlo. La muerte de Juan fue la primera de 3 muertes violentas notables en la historia de Israel en el Nuevo Testamento. Las otras 2 fueron, claro, que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y la otra también fue la muerte a pedradas de Esteban en Hechos 7. Volviendo ya al texto de hoy, Herodes tenía temor de que el mensaje de Juan causara una revuelta en la gente. Era algo que quería evitar, pero también quería agradar a su mujer, aunque esto significara el asesinato de un hombre de Dios. Los discípulos de Juan se les permitió tomar su cuerpo y le dieran sepultura, y después le avisaron a nuestro Señor Jesús. Eso está en Mateo 14, versículo 12. Cuando dice, entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Vemos a Herodes Antipas en el Evangelio cuando él mismo juzgó a Jesús. Esperó que nuestro Señor hiciera un milagro delante de él, porque eso es lo que quería él, verlos a Jesús actuar, a que hiciera lo que él tanto oía o hablar de él. Y eso está en Lucas 23. En el versículo 6 al 12 dice, entonces Pilato, oyendo decir
Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, esperaba verle hacer alguna señal, hacer un milagro. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Es decir, cuando ya habían arrestado a Jesús, vemos cómo lo llevaron primero a Pilato, y Pilato no quería hacer nada y se lo refirió a Herodes. Y esto es lo que está pasando aquí, lo que estamos leyendo. Y entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados. O sea que estos dos rufianes se hicieron amigos porque tenían el mismo corazón. Y vemos cómo Dios le dio la oportunidad a este Herodes de arrepentirse y que viniera a él. Primero le envió a Juan Bautista y después a Jesús mismo. Pero aquí hay una gran diferencia entre Jesús y Juan, que Jesús ni siquiera le dirigió la palabra a este adúltero asesino de Herodes, mucho menos realizar su deseo de hacer milagro delante de él. Y eso es lo que pasa. Hay algo muy importante que podamos aprender de esto, y ojalá tenga oídos, y no es ningún reproche ni nada, pero ¿cómo vamos a esperar que el Señor nos hable, que nos escuche, si estamos en pecado? Aquí está la seña de que Dios no se comunica con los pecadores, porque al pecado nos aleja de Él. Entonces este rufián, Herodes Antipas, le habló a Jesús, y Jesús ni siquiera le dirigió su palabra, ni siquiera era digno de escuchar la voz de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo quiere la humanidad? ¿Cómo queremos nosotros como seres humanos oír de nuestro Señor si ni siquiera nos arrepentimos de nuestros pecados? El Señor, yo sé que hay muchas iglesias, muchos pastores que muestran a Jesús como si fuera un genio de la lámpara maravillosa, como si le pides tú que haga y actúe. Pero el Señor es más que eso, es nuestro Dios todopoderoso. El Shaddai es el más grande ser, que nuestras mentes pequeñas no pueden entender su grandeza. No podemos nosotros tratar a Jesús, a Dios, como si fuera un genio de concédeme esto, haz esto por mí. No podemos hacerlo mientras nosotros vivimos en pecado. Tenemos que venir a ese arrepentimiento. El pecado nos aleja del Señor. Y aquí vemos a gente, el propósito de leer la Biblia es para darnos cuenta y que Dios nos enseñe por medio de ella cómo vivir una vida agradable a Él. No podemos nosotros usar el domingo para venir 1 hora, 2 horas a estudiar su palabra, a verlo a Él, a alabarlo en canción y en estudio, y vivir el resto de la semana como herejes, pecadores. No funciona así la cosa. Nuestro Dios merece reverencia aquí enfrente de la Biblia y allá afuera donde caminemos. Somos nosotros vivientes, testimonios vivientes para nuestro Señor. Si hay un pecado, nosotros tenemos que arrepentirnos. Y más si es un pecado consistente, que está recurrentemente, que lo hacemos siempre, porque todos pecamos. No estoy hablando de la clase de pecados cuando fallamos, cuando de repente decimos una cosa que no debemos decir, o de un tropiezo. Estoy hablando de pecado continuo, de vivir en pecado continuo. Eso es lo que estoy diciendo. Tenemos que tener esa clase de respeto para con nuestro Señor Dios. No podemos nosotros vivir una vida asquerosa, llena de pecados, y pensar que podemos venir a Él y pensar que Él nos va a escuchar cuando no estamos limpios, cuando no estamos viviendo una vida agradable a Él. Tenemos que saber esas cosas. Y esto no
te debe enseñar en las iglesias. Eso debe enseñar y predicar el arrepentimiento más que otra cosa. Más en estos tiempos, cuando la gente piensa que Dios se puede acomodar a tu vida. Cuando es nuestra vida la que tenemos que acomodar a Él y a su propósito. Dios Todopoderoso. Tenemos que vivir nuestras vidas para Él. Así que sabemos que este Herodes hacía calamidades. Sabemos cómo en el libro de los Hechos arrestó y mató a uno de los apóstoles. Sabemos cómo arrestó a Pedro, porque cuando mató a Jacob, la gente, los mismos líderes religiosos les parecía bien y les agradó. Y por eso arrestó a Pedro y todo eso. Dios se mostró infinidad de veces a este Herodes, que no podía con Dios. Cómo rescató a Pedro de la cárcel. El Señor mandó los ángeles, aunque Herodes haya mandado 4 guardias a él dentro de la cárcel y fuera de otros 4 fuera de la cárcel para que no se escapara, y aún así se escapó. Ahí hubiera doblado rodilla Herodes ante el Señor, aparte de lo que Juan le había predicado, aparte de la presencia de Jesús, y todavía hizo estas cosas. Y sabemos también cómo murió este hombre, que no le quiso dar la gloria. Parece que está en Hechos 12, también, donde Herodes saliendo con toda pompa, y acá y la gente le gritaba, palabra de Dios y no de hombre, y él todo acá bien pomposo, bien orgulloso de sí mismo, bien carnal, y vemos que murió engusanado. Esa es la justicia de Dios. Entonces no podemos nosotros pretender que podamos hacer lo que nos dé la gana y decir que tenemos una relación con Dios. Eso no trabaja así. Y ya para despedirnos, para terminar este estudio, lo que dice, y veremos en el capítulo 8, cuando lleguemos al capítulo 8 de aquí de Marcos, lo que dice el Señor en el versículo 36, porque ¿qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo y perdiere su alma? Vemos, ¿qué aprovecha? Tu pecado puede llevarte a las riquezas. Tu pecado puede llevarte a tener respeto de la gente. Tu pecado puede llevarte a tener todas las comodidades, todas las propiedades que quieras, pero perderás tu alma. Eso es cuestión. Hay algunos que van a decir, bueno, eso no me parece mal, y están en todo su derecho. Pero ¿qué puedes esperar? ¿Qué te puede aprovechar ganar todo el mundo y perder tu alma? Es algo para meditar. Así que si hay pecado en nuestros medios, hay que arrepentirnos. Pedir al Señor que nos arrepienta, porque Él es justo y es bueno para perdonar nuestros pecados. Si vinimos realmente arrepentidos ante Él y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdonará nuestros pecados, como dice Juan mismo, pero no Juan el Bautista, Juan el apóstol. Así que meditemos en eso. Mi deseo es que si alguien está escuchando este mensaje y que se venga el arrepentimiento, y si hay pecado en su vida, y que tenga una vida agradable a Dios, y que tenga una relación personal, porque eso es lo que nos ofrece Jesucristo nuestro Señor. Él no fue a la cruz y morir con esa muerte tan horrible para que nosotros viviéramos en pecado y viniéramos cuando nos pareciera bien. Así que vamos a meditar en eso y nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por este estudio, Señor, y la realidad es que esto nos llama a la reflexión, Señor, y venir a usted y querer ser limpios, como dice Isaías, Señor, que ay de mí, que impuro estoy. Queremos ser limpios, Señor. Límpianos con su Espíritu, Señor. Ayúdanos a predicar su palabra de arrepentimiento en el mundo que pueda venir a usted, Señor. Obre en estos rumbos, Señor, en esta región. Obre en donde nuestros hermanos están escuchando esto, Señor. Que el mundo, que la gente venga a saber que usted es un Dios bueno que perdona, pero no, el pecado no puede usted permitirlo, Señor.
Obre, Señor. Le pido que bendiga a los que nos están acompañando por medio del internet, que nos bendiga a todos los que estamos en su presencia en este momento, Señor. Que este toque nos limpie nuestros corazones y mentes y espíritus. Que toque y sane las enfermedades, Señor. Que bendiga los hogares. Gracias, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Rey, nuestro Salvador, Jesucristo Redentor. Amén. Gracias por habernos acompañado. Nos veremos la próxima semana. Ojalá les platiquen a sus amigos, amistades, que nos compartan aquí en Facebook y más al rato en YouTube. Que Dios los bendiga grandemente. Los esperaremos la próxima semana. Bendiciones.